Hola, en la sesión de hoy vamos a realizar los primeros pasos para poder construir una figura en SolidWorks. Primero que todo, se debe entender la figura o la pieza o elemento que se vaya a modelar, puesto que sin la previa comprensión de su forma y elementos que la componen, va a ser mucho más difícil poder realizarlo dentro del software. En este caso, por ejemplo, es una figura que está representada principalmente por líneas rectas o rectángulos o cuadrados, y eso nos va a dar a nosotros la idea de primero cuántos pasos más o menos voy a necesitar para poderla completar, qué herramientas voy a utilizar, y de allí entonces ya yo poder seleccionar específicamente cuáles son esas herramientas o esas funciones que debo utilizar para poder entonces empezar a trabajar. Lo segundo es desde qué plano voy a iniciar. Como sabemos, SolidWorks trabaja dentro de tres planos. Uno es el plano de alzado, el otro es el plano lateral y el otro es el plano de planta. Siendo entonces el plano de alzado este que está representado de este lado, donde estoy señalando, el plano de planta que viene siendo este de aquí arriba, y el plano de vista lateral, este otro que se encuentra acá. Recuerden que esta figura se encuentra en una proyección paralela de tipo isométrica. Entonces, es muy importante saber por cuál de las caras voy a empezar para poder entonces empezar a trabajar. La siguiente pregunta que debo tener es cuántos pasos se construye, es decir, en función de la forma de la figura, saber cuántos posibles pasos requiero yo para poderla completar. Es probable que la mayoría de las piezas que se quieran diseñar no se logren completar en un único paso. Sin embargo, hay estrategias o herramientas que pueden ayudar a reducir o aumentar esa cantidad de pasos que yo necesito para poderla completar. En un inicio, cuando se está aprendiendo, realmente no importa la cantidad de pasos, sino lograr llegar al objetivo. Ya más adelante, con experiencia, se va aprendiendo de que hay mejores caminos para poder obtener la figura final. Lo siguiente es saber cuáles son las operaciones o funciones que voy a utilizar. Si voy a utilizar extrusiones de corte, extrusión de material, si voy a hacer líneas, cuadrados, círculos o cualquier otra de las funciones. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, para poder realizar esta primera pieza, que es bastante sencilla, se debe determinar cuál va a ser el plano que se va a utilizar. En este caso se puede empezar desde cualquiera de sus tres planos, el de alzado, el de planta o el de vista lateral. Y a juzgar por la figura, como es un único cuadrado, en este caso se podría hacer en un único paso o en una única operación. Entonces vamos a pasar al procedimiento. Bien, estando en SolidWorks podemos darle ya a la hoja de nuevo, elegimos pieza para poder empezar a trabajar. Y lo primero y más importante, sobre todo al momento de empezar, es reconocer y saber cuáles son los menús que vamos a estar trabajando. En este caso, los menús más importantes son estos primeros dos, que vienen siendo operaciones y croquis. Siempre se arranca por un croquis y a partir del croquis es que se genera una operación. O en otras palabras, con el croquis es con el que hago la forma del elemento y con operaciones es que ya yo empiezo a darle volumen. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo segundo que vamos a hacer es actualizar todos los planos. En este caso aparece con el plano de alzado de frente y presionando control 7 podemos colocarlo en una vista tridimensional. Entonces, dependiendo de la vista por la cual vayamos a arrancar, entonces determinamos de que las demás deben de ser desactivadas. En este caso voy a arrancar por la vista de planta, por lo que alzado desaparece y vista lateral también desaparece, fijándome únicamente en la vista de planta. Para colocarla de frente la seleccionamos y presionamos control 8. En la figura hay que identificar entonces cuál es la vista de planta que corresponde a la que nosotros hemos seleccionado. En este caso viene siendo esta que se encuentra aquí en la parte superior. Como esta figura no tiene medidas sino que está cuadriculada, nosotros podemos determinar cuál es el tamaño de estas cuadrículas.
Entonces, para efectos del ejercicio, se va a tomar de que la cuadrícula equivale a 10 milímetros. Por ende, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos por un costado y 1, 2, 3 y 4 por el otro. Quiere decir de que esta es una figura que tiene 6 por 7 o, en términos de medidas en milímetros, de 60 milímetros por 40 milímetros. Entonces procedemos a realizar la pieza en SolidWorks. Nos vamos entonces, como mencioné, primero a croquis. En croquis seleccionamos el plano de planta, o si ya lo tenemos seleccionado, podemos darle menú croquis, botón croquis. Y aquí entonces tenemos alrededor de 9 funciones distintas con las cuales podríamos empezar a trabajar. En este caso, las funciones más acordes vienen siendo línea y rectángulo. Por simplicidad, en este caso la más rápida sería la de rectángulo, y en rectángulo, si desplegamos, tenemos varias opciones dependiendo de cómo querramos construirlo. Podemos hacerlo rectángulo desde el centro, rectángulo desde las esquinas, rectángulo desde 3 puntos en las esquinas, rectángulo con 3 puntos y 1 al centro, y paralelogramos. Para este caso vamos a utilizar rectángulo desde la esquina. Me acerco acá a la marca de 0, donde convergen los otros dos planos, el plano de alzado y el plano de vista lateral. Doy un primer clic y me empiezo a alejar. No es necesario que la medida corresponda directamente a la que ya nosotros vamos a fijar. Únicamente lo importante es intentar mantener las proporciones siempre dentro del dibujo. Entonces, por ejemplo, voy a dejarlo de esta forma, doy mi segundo clic y he terminado de hacer la figura. Ahora necesitamos darle dimensiones, y para ello entonces vamos a usar el botón de cota inteligente. Vamos a tocar la línea superior, que era la más larga, y le vamos a colocar 60. Para el caso de la línea vertical, doy un primer clic, me alejo, doy un segundo clic y coloco el valor, que sería 40 milímetros. Ahora, para efectos de la figura, ya hemos completado el croquis de la pieza. Ahora lo único que nos falta es darle volumen, es decir, ya hemos cumplido con la función o con el menú de croquis. Ahora pasaremos al menú de operaciones. En este caso, la altura o la profundidad de material que se va a producir es de 2 cuadritos o de 20 milímetros. Entonces, sin cerrar el croquis, podemos pasarnos al menú de operaciones, y en el menú de operaciones tenemos nuevamente, en este caso, 3 opciones. Una, extruir base saliente, que de hecho por su miniatura muestra una figura donde yo empiezo a producir material. La segunda, que es revolución, es decir, vamos a hacer que la figura rote sobre su propio eje. Y la tercera, lo que es el extrusión por barrido. En este caso, la más idónea para este proyecto viene siendo extruir base saliente. Entonces le vamos a dar clic. Inmediatamente miren que la figura se reposiciona en una postura isométrica, y al costado izquierdo nos sale enseguida una barra donde nos permite cambiar la medida. Podemos cambiarla directamente desde el plano de diseño, lo único es que no nos da una gran precisión, pero también lo podemos cambiar acá directamente de forma manual. Aquí puedo colocar 20 milímetros y él automáticamente los adopta. En estas flechas que se encuentran acá puedo invertir hacia dónde o en qué sentido va a ir la dirección, y en este desplegable tengo hasta la profundidad especificada, que es uno de los más comunes. En otros casos se puede utilizar hasta el vértice, hasta la superficie, equidistante a la superficie, hasta el siguiente cuerpo o plano medio. Ya todo va a depender de la circunstancia y del tipo de pieza que estén realizando y la operación que más les convenga en dicho momento. Entonces vamos a pasar a darle aceptar. En este caso podemos aceptarlo desde acá en este chulo, o también desde el lado derecho podemos encontrar acá el chulito correspondiente. Inmediatamente ya hemos terminado y hemos creado material, podemos ocultar el plano, y en este caso presionamos
control 7 para poderlo acercar y ya podemos ver de que la figura está completamente hecha. En caso de que la figura tenga muchas más operaciones, pues se puede seguir trabajando, pero para este caso en específico ya hemos cumplido con la pieza. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.